Hola, hola, amigos y amigas del Faro. Espero que estén muy bien. Hoy, 25 de julio. Estamos hoy en un conversatorio muy especial con personas, líderes y lideresas de la provincia de Guanacaste con quienes vamos a conversar un poco sobre la situación de la provincia, sobre el panorama que se vive en este momento a causa de la pandemia generada por el COVID-19 y los retos que se vienen adelante. Tenemos un panel muy, muy especial el día de hoy. Em, Tenemos en primer lugar a Carlos Armando Martínez. Él es alcalde del Cantón de Nicoya. Él es profesor de secundaria y hasta hace poco fue director del CTP de Corralillo de Nicoya. También teníamos a Lucía Malich. Ella es licenciada en gestión ambiental, labora en la asociación CREAR, una ONG dedicada a la educación suplementaria gratuita en Sámara, y también tiene experiencia con organizaciones comunitarias como la SADA de Sámara, el proyecto Corales, la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sámara y también está en el comité en Plan GIR de Nicoya. También tenemos a Wilman Matarrita. Él es dirigente costero, tiene una trayectoria de 40 años en el movimiento popular. Actualmente es el presidente del Partido Frente Amplio y también es dirigente de la Común, la Coordinadora Nacional para la Movilización Unitaria. También tenemos a Flor Benavides, que ella es lideresa del Movimiento de Mujeres en Guanacaste y ha trabajado de forma muy importante con el tema de la economía social solidaria. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Guadalupe Mora, que ella es dirigente sindical del Citraína y trabaja en procesos formativos sindicales. Primero, antes de comenzar, muchísimas gracias a todas y todos por estar en este espacio, por sacar el ratito en la mañana para acompañarnos. La primera pregunta, y me gustaría que a partir de aquí podamos comenzar en la conversación. em, ¿Cuáles fueron las principales afectaciones que se generaron en Guanacaste a raíz de la crisis de la pandemia del COVID-19? Tal vez, No sé por Wilman. dónde empezamos. Adelante, Le Wilman, si doy. quiere. Eso, adelante. Bueno, Guanacaste tiene, digamos, la afectación más importante tiene que ver con el empleo. Ujú, Es decir, si bien nos dimos cuenta recientemente por las estadísticas oficiales, subió el desempleo en Costa Rica y en ujú, Guanacaste subió más del promedio nacional. ujú, Fundamentalmente se han afectado dos regiones en la provincia. Una es la zona costera, es decir, la zona costera tiene una característica de un empleo muy ligado al desarrollo turístico ujú, costero. ujú, Y cuando hablamos de ese desarrollo turístico, estamos hablando de la construcción, de los servicios, de los claro. pequeños negocios, de sodas, restaurantes. Y Ujú, luego más hacia adentro, la gente que se dedica a actividades fundamentalmente productivas, ujú, pequeñas, ujú, que el mercado se les acabó. Es decir, por claro. ejemplo, los pescadores artesanales Ujú, han entrado en problemas, pero la ujú, gente también que se dedica al procesamiento. Aquí está Doña Flor, que es de las mujeres del maíz, que ha sido golpeada seriamente porque se ha estado vendiendo muy poco y eso ha generado, digamos, una situación muy dura. Entonces, para nosotros, el golpe más duro, por lo menos para mí, ujú, tiene que ver con el trabajo de la ujú, gente, de la gran mayoría del pueblo guanacasteco. ujú, ujú. Muchísimas gracias, Wilman. Guadalupe, tal vez me comenta un poquito esto que hablaba Wilman sobre las afectaciones en el caso de la economía social solidaria o las cuestiones más de mujeres. Este, sí, efectivamente coincidimos que el problema es el tema generación de ingresos, ¿verdad? Ujú, Porque podríamos pensar cuando decimos empleo que las personas con empleo formal, ujú, pero básicamente aquí también estamos hablando de las personas que hacen actividades de manera informal o por cuenta propia. ujú, ujú, Entonces, hay una afectación importante en la generación de ingresos, diríamos también, ¿verdad? claro. Y en el tanto generación de ingresos también hay una presión de consumo Ujú, porque la mayoría de las estudiantes, de estudiantes de primaria, secundaria, formación técnica, universitaria, ujú, todas las personas están utilizando el Internet
como una forma de acceder a servicios, de todo tipo de servicios estamos hablando, y entre ellos la educación, ¿verdad? El derecho a la educación. Bueno, el punto es que menos ingresos y mayores gastos. Mayores gastos de tarifa eléctrica, mayores gastos de internet, mayores gastos en comprar las caretas, en comprar las mascarillas, en todos los insumos de limpieza. Cada vez que sales a la calle, la recomendación es que tienes que regresar y lavar tu ropa. Que andabas, quitarte tu ropa, lavarte las manos frecuentemente. Todo eso significan gastos en la economía familiar. Y esta economía familiar en este momento ya no tiene la posibilidad de ese ingreso que generaba la economía producto de una de las principales fuentes es el turismo. Claro. Hay cosas interesantes con la forma de generación de ingresos, ¿verdad? Este turismo, megaturismo, no necesariamente le generaba a Guanacaste una inclusión de empleo, ¿verdad? No es así tan matemático, pero sí el turismo venía a dinamizar el mercado, ¿verdad? Y ese mercado ahora no está dinámico, está contraído y hay una presión económica sobre las familias que no tienen con qué sostenerlo. La factura eléctrica es más cara ahora. Aumentaron los costos en electricidad. Producto de que las empresas generadoras de electricidad, ahora sus clientes comerciales ya no están generando el recurso. Aumentaron las tarifas. ¿Quiénes estamos pagando las tarifas eléctricas? Las ciudadanas y los ciudadanos. Claro. Con eso, claro, porque los costos operativos, digamos, de las empresas los trasladan, digamos, a las personas que tienen que trabajar desde sus casas y etcétera, y no hay un aumento de los salarios, no hay una compensación, digamos, sobre esta presión que usted me estaba mencionando. Flor tiene la mano levantada, tal vez si nos ofrece su participación. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, si nos referimos nosotros al aspecto en que ha sido afectada el sector, me voy a referir principalmente al sector donde nosotros convivimos, ¿verdad? Donde estamos nosotros las mujeres del maíz, principalmente al grupo Mujeres del Maíz. Ha sido más que toda la afectación económica en esta pandemia. Creo que ese ha sido el principal, la afectación que ha habido tanto, no solo acá, sino a nivel de todos los sectores, ¿verdad? El grupo Mujeres del Maíz es un grupo de alrededor de 50 mujeres, hablamos de 50 familias que trabajan en el procesamiento de los productos del maíz. Ellas hacen rosquillas, panela, chicheme, atol, etcétera, todo lo que venga derivado del maíz, ¿verdad? A raíz de la pandemia, ellas prácticamente se quedaron sin vender. Se quedan sin vender, ¿por qué? Porque ya ellas, con el quédate en casa, ellas prácticamente no salen a vender. Y cuando ellas salen a vender, lo poquito que ellos logran hacer, resulta que también el consumidor, a veces tenemos miedo también de comprar lo que viene de afuera. Entonces, toda esa situación está afectando a las mujeres acá. Ellas son mujeres que han trabajado principalmente en el sector informal. Informal, y a partir de las ventas que ellas arriman a su casa para ella mantener a su familia, resulta que ahí no ha entrado esa platita que entraba siempre, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ahí ha habido un importante desbalance económico en esa familia. Los esposos de ellas son esposos que trabajan en el campo de los jornales, que se ganan 5,000, 7,000 pesos al día, 6,000, y entonces ellos también se han visto afectados, porque generalmente el gran finquero reduce también el trabajo, ¿verdad? Entonces eso ha creado una problemática económica difícil para ellas. Además, estas mujeres no se han beneficiado, no todas se han beneficiado con el bono proteger, porque el bono proteger en realidad pues no llega a todas, ¿verdad? Algunas porque tienen un apoyo ahí pequeñito de limas de 70,000 colones,
de lo que cuenta el desarrollo, pero dígame usted, con 70,000 colones, ¿qué hacen estas mujeres en el hogar? Absolutamente nada. Entonces, por ahí anda la afectación de las mujeres del maíz. Ellas prácticamente pararon sus ventas. Claro. Muchísimas gracias, Flor. Lucía, tenía la mano levantada. ¿Te gustaría agregar algo? Gracias. Bueno, yo quisiera agregar a lo que han estado comentando que, bueno, principalmente en la zona de Sámara, se ha dado que, bueno, suspensión y despidos masivos, ¿verdad? Prácticamente aquí todo está paralizado. De hecho, solo los que están sobreviviendo son esos que están como queriendo insistir en salir adelante con su pequeña empresa, ya sea su pequeño restaurante, soda, pero son muy pocas, o sea, son contadas las que se sienten como con ganas de poder sostener y salir con los costos apenas, ¿verdad? Claro. Desde la Asociación de Mujeres hemos visto que gran parte de las afectadas son las mujeres, ¿verdad? Muchas de ellas han estado trabajando en la informalidad y bueno, hemos escuchado también que es una realidad que esta pandemia nos viene a relucir pues las grandes carencias que tenemos en el tema laboral, ¿verdad? Claro. Entonces en Sámara principalmente se evidencia pues que ahora las personas, las familias con el pequeño ingreso que tenían cuando la economía estaba bien, duraba para ese momento. No era para ahorrar o guardar en tiempos de crisis, ¿verdad? Claro. Es importante mencionar que esta crisis llega a principios de marzo, estamos hablando de casi que llegando tal vez a la mitad de la temporada alta, casi, ni siquiera llegó a la mitad de la temporada alta y paralizó de un pronto a otro todo. Entonces, es importante mencionar que en las zonas costeras, ¿verdad? Como dependemos tanto del turismo, más que todo internacional, tenemos 2 temporadas marcadas, ¿verdad? Lo que es de diciembre hasta llegando a abril, después de abril, de ese momento hasta julio no hay turismo, por lo tanto la economía baja un montón y ya después empieza a subir un poquito lo que es el mes de agosto, julio y agosto, ¿verdad? Con las vacaciones de 15 días. Entonces, prácticamente en el mejor del momento se paralizó todo. Entonces, ni siquiera las familias tuvieron ese chance para poder y sobrevivir en este tiempo de crisis. También quisiera mencionar a lo que comenta Flor, que, bueno, lamentablemente se nos permiten únicamente ir a los supermercados, ¿verdad? Es tan difícil acceder por ejemplo, pues las tanelas, las tortillas que hay en nuestros barrios, ¿verdad? Porque hay un miedo también de cómo voy yo a obtener esos productos, ¿verdad? Antes los conseguía pues en las ventas ambulantes, ¿verdad? Para comprar pues estos productos criollos y así pues mantener esa economía local activa, y ahorita no hay esos espacios, ¿verdad? Por lo menos en lo que es Sámara. Llevo mucho tiempo de no ir a Nicoya, extraño a Nicoya, eso que está a 30 kilómetros de acá, pero es por también ese temor, ¿verdad? De que, de no poder acceder a la feria que hay en Nicoya, ¿verdad? Para poder apoyar también a los mercados locales. Entonces, bueno, particularmente en mi caso, lo que he estado haciendo es básicamente preguntando a las señoras, bueno, señoras, ¿quién tiene huevos? ¿Quién tiene tortillas? Vamos, tenemos que, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes conocen, necesitamos apoyarnos mutuamente, ¿verdad? No es posible que en estos momentos estemos, los que tenemos un pequeño ingreso económico, estarlo, por así decirlo, pues comprando en Palí o comprando ¿verdad? En corporaciones que al final de cuentas el dinero se va para afuera ¿verdad? Y se pierde esa dinámica local. Claro. Muchísimas gracias, Lucía. La siguiente pregunta, porque evidentemente tenemos un panorama bastante complejo, digamos, una situación... Sí. Bueno, perdón, vieras que yo quería agregar a los compañeros... Sí, claro.
Es interesante, ¿verdad? Esta situación que los compañeros describen también desde una perspectiva cantonal, es el sentir de los 11 alcaldes de los cantones de Guanacaste. Guanacaste es una provincia sumamente, bueno, normalmente de las provincias pobres de Costa Rica, y bueno, la intendencia también de Colorado, hemos de alguna manera hemos hablado de esta situación económica que están viviendo nuestros cantones, sobre todo, ¿verdad? También ahora con recortes de parte del gobierno en cuanto a unas leyes y financiamientos propios que permitían de algún modo, pues, salir adelante. Efectivamente, el tema del sector turístico, ¿verdad? El sector turismo viene a ser realmente una de las grandes afectaciones, pero con ello, todo el encadenamiento que ha expresado Wilmar, que ha expresado doña María, doña Flor, Lucía, que genera el sector turismo, ¿verdad? Y bueno, que va desde la parte también en el fondo productiva, porque lamentablemente tenemos una afectación seria en el tema de lugares de comercialización de algunos productores que ya colocaban sus productos dentro de algunos hoteles, así como el tema del desempleo que ha aumentado notablemente, y ahora se está uniendo a este proceso también el tema de los comerciantes y los patentados. No solo este cantón, del cantón de Nicoya, como te digo, sino más bien de todos los cantones, y yo creo que podría atreverme a decir de Costa Rica, ¿verdad? O sea, hay una afectación impresionante, ¿verdad? Que han tenido algunos empresarios que ahorita están tratando de subsistir. Bueno, y estoy hablando aquí en este nivel macro, pero si nos vamos al nivel del encadenamiento, bueno, ¿cuántos productores locales que no tienen un espacio de comercialización? ¿Cuántos productores que normalmente, a mí ayer me hicieron una pregunta y me decían, ¿usted estima la pérdida solo esta semana, el 25 de julio? ¿Cuál es la pérdida que está teniendo Nicoya? Mire, yo creo que bueno, tengo la experiencia de ser director del CTP de Corralillo, y ahí generábamos en el último año más de 30 millones de ingresos en una feria de 2 o 3 días. Ahora, si yo me pongo a multiplicar eso, una simple multiplicación de 30 días por ese mismo monto, ¿verdad? Sin tener en cuenta, es un montón de dinero que realmente ha dejado de percibir la economía nicoyana, la economía guanacasteca, y bueno, y que efectivamente está haciendo que haya una afectación bastante importante de parte, bueno, que se está teniendo aquí en Guanacaste. Claro, No, claro. quería comentarles eso. No, nada, muchísimas gracias, don Armando. Y de hecho, la siguiente pregunta iba justamente dirigida hacia, porque eso, lo que estamos hablando, hay un panorama muy difícil, un panorama muy complicado. Además, hay que admitirlo, la economía en general de Costa Rica no venía bien. Ya venían algunos indicios de problemas estructurales y etcétera. Entonces viene el COVID y plantea, ¿verdad?, esta situación muy, muy difícil. Lo que me gustaría saber o conocer tal vez un poco es qué iniciativas ustedes desde sus espacios conocen o han liderado o así que hayan buscado contrarrestar, ¿verdad?, los efectos de toda esta pandemia. Y tal vez quería iniciar la pregunta hacia don Armando, digamos, como cuál es el trabajo que ha realizado su municipalidad, digamos, en ese sentido, pero extiendo la pregunta para el resto del panel en cuáles iniciativas han, no sé, Lucía decía, por ejemplo, esto de que las mujeres colaboran entre sí, ¿verdad?, para vender sus cosas y posicionar algunas cuestiones, por lo menos. Estas iniciativas, me gustaría saber cómo se está trabajando para intentar darle vuelta a lo que usted pueda dar vuelta. Bueno, nosotros básicamente iniciamos haciendo una reunión con productores, diferentes sectores, también para poder entenderlos y de cara al plan de trabajo del 2021. Un poco cuál es la razón de ser de los grupos, un poco cómo podemos apoyarlos desde la municipalidad, y tuvimos una serie de conversatorios para poder
sobre todo conocer los diferentes grupos productivos, sector pesquero, sector agrícola, también se acercaron algunos grupos organizados, como lo son las mujeres del maíz, por ejemplo, pero sobre todo aquí es en la línea de cuál es la ayuda que ellos necesitan. Claro. Eso está en construcción, definiéndose. Luego nos hemos reunido con las cámaras de turismo de Sámara y Nosara. De hecho, hemos apoyado con un dinero para que puedan haber una promoción publicitaria una vez que se vuelva a reactivar el turismo. Y ha sido un trabajo muy bonito, conjunto, sobre todo de que haya una municipalidad o gobierno local cercano. Luego hemos tratado de que la banca estatal comunique cuáles son las opciones de crédito o revaloración de deudas a los diferentes comerciantes. Porque yo no quiero decirlo, pero sentimos a veces que la misma banca no quiere que la gente conozca que hay opciones, o créditos o opciones de banca para el desarrollo que pueden ser promovidos por los productores y por los comerciantes. Luego hemos iniciado un acompañamiento muy particular con una app de productor que permita el encadenamiento local. ¿Qué es lo que tenemos en Nicoya? ¿Qué es lo que podemos generar desde Nicoya? ¿Qué es lo que producimos en Nicoya? Y dar un valor agregado con un sello cantonal, aprovechando el contexto de Nicoya Zona Azul. Entonces, nosotros estamos promoviendo una app cantonal que se llama Necot. Es para los productores no tendrían que pagar y podrían tener un espacio de comercialización. Luego, estamos trabajando en cómo mejorar el espacio de comercialización del mercado, que también sea un espacio que no solo se utilice jueves y viernes, sino que otros días podamos tener ahí gente de San Antonio, gente de Quebrada Honda, gente de San Joaquín, de Sámara, también ofreciendo sus productos. Eso ha sido una propuesta y estamos trabajando en ello. De hecho, en este presupuesto extraordinario está la remodelación del mercado como un espacio, como el nodo de la economía nicoyana. Ese es el lugar donde converge todo. Entonces, a nosotros nos interesa de que ese espacio de comercialización sea más aprovechado por los productores locales. Bueno, entre otras acciones que estamos promoviendo. Pero bueno, te cuento eso como para ponerlo ahí. Que sigamos claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando. Lucía, levantaste la mano. Sí, quisiera comentar un poquito sobre lo que ha sucedido pues, en la zona de Sámara, más que todo. Es interesante ver que, Sámara es multicultural, ¿verdad? Yo soy un reflejo de eso, en el sentido de que, soy hija de madres y padres migrantes y así como mi ejemplo, existen muchos más, por lo tanto, Sámara tiene una población de personas extranjeras bastante grande, personas que viven 6 meses en sus países y también viven 6 meses acá. Entonces, debido a esta afortunada condición, podría decir que han habido 2 iniciativas muy importantes, más que todo a nivel de proveer de alimentos básicos a las familias. Hay una organización que empezó desde justo en la pandemia, se llama Sámara Ayudando a Sámara. Ellos pusieron carritos en cada supermercado. Valga decir que Palí no ha apoyado esto, todos los demás supers locales sí lo han hecho. Entonces, ha sido una iniciativa muy importante porque las mismas personas de la comunidad aportan, ¿verdad? Hacen su compra y también dejan algo en el carrito. Esto ha ayudado a cerca de 300 familias y estamos hablando de tal vez incluso 3 rondas de víveres
a estas 300 familias. Estamos hablando de las que están ahorita mayormente afectadas, ¿verdad? Poblaciones que viven en pobreza extrema. Otra de las iniciativas también, bueno, importante mencionar que además de la misma solidaridad comunitaria, también estas personas extranjeras han estado donando. Otra iniciativa ha sido personas que viven pues media parte del año por acá. Y pues creo que han logrado entregar como más de 5,000 almuerzos, o sea, llevan 15 semanas que no paran, voluntarios de la misma comunidad que se unen y hacen esos almuerzos gratuitos. Entonces, de alguna manera, gracias a este antecedente que tiene Samara, hemos, por así decirlo, a nivel comunitario salido adelante. Claro, obviamente el tema del bono proteger ha sido también una ayuda muy importante, lo cual ha ayudado a que la comunidad esté tranquila, ¿verdad? Esté cada una sin la necesidad de salir. Claro. Pero el asunto es que una vez que termine eso, ¿qué va a pasar, verdad? Hay una urgencia de reactivar, pues, la economía, aunque sea para nosotros mismos, ¿verdad? Claro, claro. Muchísimas gracias. Que creo que también eso es un poco, o sea, es complicado también como manejar esa dependencia, digamos, como al turismo o como decían ahora, como este gran turismo, porque los encadenamientos que genera son los que primero se rompen. Nada, muchísimas gracias. Guadalupe, nos querías anotar algunas cosas. Sí, yo trabajo para el Instituto Nacional de Aprendizaje. De hecho, estoy acá, bueno, como representante sindical, ¿verdad? Con mi trabajo desde el Instituto Nacional de Aprendizaje acá en Guanacaste, justamente trabajo con empleo, con la oficina de empleo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces he tenido la oportunidad de poder contactarme con personas formadas por el INA en diversas áreas, pero mayoritariamente hay un sector de las personas formadas por el INA en el área de salón, cocina, bartender. Y estas personas formadas por el INA han generado actividades por cuenta propia. Decir emprendimientos es demasiado, ¿verdad? No. Actividades por cuenta propia desde su casa, y algunas de estas personas dicen que les va muy bien y hablan de tan bien que les va y de tan bien que se sienten, no quisieran nunca más volver a los grandes hoteles. Porque aquí está de por medio también el punto, ¿qué sucede con una persona cuando se involucra en una dinámica de mega hotel? Esta persona pierde su vida. Tiene que trabajar en jornadas de 12, 14 horas. Claro, ellos están conscientes que ellos recibieron un ingreso por eso, pero ellos me dicen, Guadalupe, de la plata que recibí durante esas temporadas no tengo ni un 5. El dinero, igual como entra, se fue. Y ellos perdieron su vínculo social, su forma de vincularse con su comunidad, no solamente sus amistades, su pareja. Hay una serie de impactos negativos en el tema de este megaturismo. Vamos a ver, en este tiempo, lo que sí, yo soy socióloga, y lo que sí puedo ver es la importancia de la economía social solidaria como una forma de llevar a nuestras comunidades y a Guanacaste, una provincia rica. Guanacaste es una provincia generadora de recursos para el resto del país. Ahí yo puedo entender a muchas personas guanacastecas con las cuales yo he tenido la oportunidad en estos 20 años de vivir en la provincia, que me han dicho, Guadalupe, es que Guanacaste tiene que independizarse de Costa Rica. esos sentimientos independentistas de algunas personas guanacastecas, yo las entiendo porque Guanacaste genera el 70% de generación eléctrica del país y el 90% de generación alternativa.
eléctrica. ¿Y cuánto recibe Guanacaste de eso? ¿Será que las y los guanacastecos pagamos menos por nuestros recibos de generación eléctrica? No, ¿verdad? Entonces, sí, la gente guanacasteca siente, es un sentimiento guanacasteco muy válido. Con los megaturismos, la gente guanacasteca sentía que no ganaba tanto y tenían razón. En términos de empleo, ¿cuánto aportaba el sector turismo a la empleabilidad guanacasteca? Ya Guanacaste traía altos índices de desempleo, era la provincia, una de las provincias con más desempleo del país antes de COVID. Sí. Entonces sí sabíamos que era muy contradictorio cómo Guanacaste, una provincia generadora de empleo, porque somos generadores de empleo, no tenía la población guanacasteca la posibilidad de insertarse en ese nicho de mercado que eran los megaactivos. Entonces, ahora cuando viene después de COVID, se abre una gran posibilidad para la gente guanacasteca, que la gente guanacasteca sí tiene como cultura, y sobre todo en la zona de Nicoya, tiene una alta cultura en economía social solidaria. Es el momento de fortalecer la economía social solidaria y hay zonas del país que tienen todo para hacerlo y una de esas es Nicoya. Nicoya sigue teniendo sus redes comunitarias de intercambio comercial, que es algo muy cultural y que podría dar un gran beneficio al planeta. Al planeta, porque el consumo que significa la red comercial no solidaria, la red comercial que genera altas y obscenas ganancias, las cuales no sirvieron para mucho, porque las obscenas ganancias no sirvieron para que mantuvieran a las personas trabajando tiempo completo. Todos estos años de ganancia megaturística, los capitales que acumularon no les sirvieron a la mayoría. Hay algunos ejemplos que salen de ahí, pero a la mayoría no les sirvieron para sostener con calidad, como sí lo hizo, por ejemplo, la empresa El Ángel, allá en la Cinchona, cuando tuvo el terremoto, ¿cuántos meses sostuvo la empresa El Ángel, empresa orgullosamente costarricense, a su gente con un salario completo, habiendo padecido los impactos de un terremoto, de un desastre natural? Entonces, efectivamente, la economía social solidaria es un buen momento para esto y podríamos hacer una alianza con este turismo internacional, una alianza de encadenamiento turismo rural comunitario. Claro. Porque, por ejemplo, ya para finalizar, Liberia se queja mucho que nunca vieron el turismo en Liberia. Y es que la gente venía del aeropuerto Daniel Hubert para meterse en una hotelera. Y de ahí, de ahí lo sacaban para tal vez algún tour concreto. Pero nuestras comunidades, ¿en qué se beneficiaron indirectamente? Ellos venían del hotel para ciertos tours específicos, pero por las comunidades nunca pasaron. ¿Cuándo se integraron a nuestra comunidad? ¿Cuándo conocieron la diversidad cultural de este Guanacaste tan rica? No hubo esa oportunidad. Bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad de pensar qué tipo de turismo queremos. ¿Seguimos queriendo ese megaturismo que trajo consecuencias ambientales? ¿Cuántos espejos de agua perdimos por este megaturismo? ¿Cuánto bosque, cuánta biodiversidad, los problemas de acceso a agua que tuvimos producto de el asunto de el consumo de drogas de parte de las personas que trabajaban en estas hoteleras, porque tenían había consumo de drogas en estos lugares y producto de qué? Bueno, habría que investigar mucho esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, si nos ponemos en la balanza cuánto perdimos y cuánto ganamos, cuidado, como dicen los compañeritos, las compañeritas con las que ha hablado, las chiquillas, los muchachos, dicen, yo he ganado, estoy feliz haciendo mis pizzas, me da re bien, y si el hotel abre hoy, yo no me voy para ahí. Aquí me quedo con esta iniciativa.
Entiendo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Me gustaría secundar eso que dijiste, que probablemente este sea el mejor momento para que la economía social solidaria en Costa Rica finalmente despegue, porque se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, se han dado propuestas, pero como aisladas, tenemos cantones, tenemos lugares en Costa Rica en donde puede funcionar y puede funcionar muy bien. Y como usted decía, Nicoya es un gran lugar para hacer como ese faro, ¿verdad? Hacia otros lugares y hacia el mundo, para nuevas formas de hacer las cosas, para nuevas formas de hacer la economía y etcétera. Wilman tenía la mano levantada hace un ratito. Wilman, adelante, si querías comentarnos algo. Sí, bueno, yo quiero decir que si nosotros no nos organizamos y no nos movemos, luego del COVID la cosa seguirá igual o peor. ¿verdad? Aquí es clave la organización de las comunidades, la organización popular, la articulación entre los diferentes grupos y la capacidad de ejercer, digamos, presión para cambiar esas políticas. Es decir, el turismo, el megaturismo, que además recuerden que Guanacaste, primero en la historia, lo declararon el granero de Costa Rica y le dieron ese rol, el granero, ¿verdad? Entonces era arrasar, se arrasaron el bosque, absolutamente todo para sembrar arroz, para sembrar granos, luego y caña de azúcar. Luego eso fue sustituido por los hoteles, por los megaproyectos hoteleros. Y también se demostró el resultado de esa forma de economía de enclave, lo negativa que ha sido para la provincia, para nuestra gente. Eso va a volver. Y si nosotros no somos capaces de organizar el turismo local, el turismo rural comunitario, por ejemplo, eso volverá, y en el contexto de otra crisis como esta, volveremos a sufrir. O sea, eso es lo que tenemos que interpretar. Ya nos dimos cuenta que nuestra forma de vida que nos han impuesto, han quebrado la forma cultural histórica vieja, nuestra forma de vida actual que nos impusieron, no resiste situaciones como esta. Es decir, cuando uno ve a la gente desesperada por comida, desesperada por empleo, desesperada por un montón de cosas, es porque nos enlataron a medio vivir de un trabajo, de un empleo, ni siquiera trabajo, de un empleo medio pagado, y ir directamente al gran supermercado a dejar la plata que nos ganamos de manera dura durante la semana. Entonces, perdimos la huerta, perdimos el patio, perdimos la posibilidad de... en Sámara, por ejemplo, están matando la pesca artesanal, porque entonces la gente tiene que ir al supermercado a comprar el pescado, ¿verdad? O a comprar el atún, teniendo el mar al frente, porque se desestimula esa producción. Entonces, lo que dice Guadalupe, claro, este es tiempo de economía social y solidaria. Incluso yo quiero decir que hoy se lanza, es decir, un trabajo que hicimos, un conjunto de organizaciones en todo el país, aliadas con el Viceministerio de Economía Social y Solidaria, que ha sido un buen aliado, un gobierno que tiene muchísimos cuestionamientos, pero que también tiene sectores que han hecho cosas buenas. Por ejemplo, ese viceministerio ha impulsado toda una articulación, un trabajo en conjunto con lo que se llama el Consejo Nacional de Economía Social y Solidaria, y hoy se lanza la Política Nacional de Economía Social y Solidaria. El tema es que nosotros como organizaciones tenemos que casarnos con esto y empujar duro. Nosotros, bueno, aquí está Carlos Armando, estamos preparando un conjunto de organizaciones, estamos preparando para los próximos días llevar a la municipalidad, la vamos a discutir con él, eso es un trabajo que se ha venido haciendo entre varias organizaciones del cantón, una declaratoria cantonal de declarar el cantón de Nicoya el cantón de la economía social y solidaria, y que esto sea un ejemplo para todo el país. Cuando Guadalupe, por ejemplo, Guadalupe nos dice desde Liberia, Nicoya es un ejemplo, bueno, ese ejemplo de Nicoya tiene que manejarse como ejemplo realmente. Es decir, las demás cantones tienen que interpretar y decir, hay que seguir el ejemplo de Nicoya. Y no quiero decir que sea perfecto, ¿verdad? Porque no crean que aquí el movimiento de economía social y solidaria es la mamá de los tomates. No, aquí estamos en pañales. Lo que pasa es que estamos haciendo esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos en diferentes sectores para que eso camine. Pero es el tiempo de poder empujar eso. O sea, hay que hacer un trabajo muy grande para poderlo hacer. Porque la economía social y solidaria, sobre todo en la experiencia de Nicoya, se ha venido articulando con sectores pobres. Es decir, Lucía, por ejemplo, lo sabe, en Sámara, todas esas compañeras que se vienen organizando son mujeres sumamente pobres.
tienen grandes limitaciones, por ejemplo, de capital de trabajo, de capital semilla para operar. Entonces ocupan un apoyo, un incentivo, un impulso estatal fundamental y también de la municipalidad de Nicoya. Esas mujeres no van a poder arrancar con procesos realmente que se puedan sostener si no tienen ese impulso inicial. Y hay gente que sale a decir que es una barbaridad estarle dando plata a la gente pobre, pero no ven que las grandes cámaras de este país todos los días chupan subsidios, chupan incentivos, los grandes proyectos hoteleros tienen disminución de impuestos, las zonas francas tienen condiciones especiales, pero cuando se trata de fortalecer un proceso económico que nace desde la gente de las comunidades, desde la gente pobre incluso, entonces ahí sí se le encuentra pero. En la Asamblea Legislativa se le encuentra pero. Vimos recientemente una publicación de La Nación, casi un editorial de La Nación, diciendo que lo que se está impulsando como proyecto de ley de economía social y solidaria en la Asamblea Legislativa está ligado a clientelismo. Vienen y hablan de una serie de cosas, La Nación, pero no lo dice cuando están hablando de todo, por ejemplo, los certificados de abono tributario hace tiempo, o la reciente, ¿cómo se llama? Amnistía tributaria que le dieron a grandes empresas, o las grandes empresas que no declaran lo que tienen que declarar y prácticamente casi que año con año se declaran en quiebra las pobrecitas. Y estamos hablando de empresas que generan millones o miles de millones de colones de utilidades al año. Entonces, efectivamente, es tiempo de economía social y solidaria, fundamentalmente con la gente más pobre, es con ellos, que son la mayoría de este país. Estamos hablando de que este país hay más de 1,5 millones de personas en condición de pobreza, en una condición difícil. Es a esa gente la que hay que llegar a organizar y eso es donde debemos de casarnos. Nosotros tenemos mucha esperanza con la Municipalidad de Nicoya, con Carlos Armando, con el equipo de la alcaldía. Creo que hay que ayudarles muchísimo. Nosotros estamos en toda la disposición desde nuestras organizaciones de ayudar a la municipalidad para que la municipalidad empiece y luego pueda consolidar un proyecto político cantonal basado en esto que estamos diciendo, en estimular lo local, los mercados locales, que podamos producir localmente y comer localmente. Eso es fundamental y eso no debe ser un cliché. Es que debe ser una política esencial y creo que la municipalidad la debe de impulsar, porque además, por ejemplo, aquí nosotros nos declaramos y la gente de Nicoya saca el pecho para decir somos zona azul del mundo. No, señoras y señores, esa zona azul se está muriendo. Esa zona azul, que son esos adultos que ahora tienen 80, 90, 100 años, los que estamos ahora sentados aquí al frente ya posiblemente no vamos a ser azules, porque ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo la comida del gran supermercado. La gente nuestra de antes comía el maíz criollo que no usaba ningún tipo de químico, que no era transgénico. En Nicoya, desgraciadamente, se está vendiendo la tortilla con maíz importado de Estados Unidos transgénico. Incluso mucho de ese maíz ni siquiera es para consumo humano, porque se ha desestimulado la producción del maíz criollo, del maíz natural. Entonces, una política pública, auspiciada por la municipalidad, jalando a las instituciones públicas, jalando a las organizaciones y a los grupos, debe estar diciendo, aquí hay que sembrar el maíz criollo. Tenemos que tener bancos de semillas de maíz criollo. Tenemos que estimular la producción y luego el procesamiento del maíz criollo. Esas mujeres del maíz, que por cierto fueron declaradas de interés cantonal, deben de tener también un apoyo fuerte a nivel cantonal. Y esas mujeres del maíz, incluso hasta en Sámara, hay mujeres del maíz, Lucía, declaradas allá, que están dentro de este proyecto. Es prácticamente un movimiento, un proceso de todo el cantón de Nicoya. Entonces yo quería un poquito, y por eso me extendí, porque creo que esta parte es muy importante. La economía social y solidaria no es una cosa que cae del cielo. Es un proceso que tenemos que hacer, que es muy duro, es muy difícil, sobre todo para trabajar con la gente más pobre. Vieran qué difícil que es, porque ellas están, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el día a día, entonces les cuesta ver lo estratégico, la perspectiva. Entonces hay que hacer un trabajo mucho de formación política, de educación, para que entonces la gente pueda valorar. Nosotros teníamos en el caso de las mujeres del maíz compañeras que decían que ellas no querían meterse al proyecto porque tenían miedo perder, por ejemplo, el seguro por el Estado, porque después cómo se iban a asegurar si entraban a un proyecto como este y perdían el seguro por el Estado. Y tienen razón. Son temores que tiene la gente que está en esas condiciones. Ahora, ¿cómo se acompaña a esa gente para que esas mujeres o esos hombres se quiten esos miedos y puedan empujar? Yo por eso no creo, y en nosotros en la Común y en FEDEAGUA no creemos en la palabra de emprendedurismo. Ese es un cuento del mismo sistema
que pone a la gente a que cree que anda con una canasta en el hombro y que es emprendedora. Ah, no, eso es tremendamente doloroso, porque hay gente que se la está jugando sola y no hay realmente políticas públicas para ayudarle a esa gente. Por eso nosotros creemos en la asociatividad, en que la gente se aglutine, se asocie, se junte, para que juntos puedan hablar de capital semilla, juntos puedan hablar de capacitación, juntos puedan hablar de mercado, juntos puedan hablar de hacer muchas cosas. En Nicoya tenemos buenas condiciones. Incluso las instituciones tienen mucha sensibilidad en Nicoya. La municipalidad, el IMAS ha estado haciendo un buen trabajo, el INAMO, que ha estado empoderando mujeres en diferentes lugares, dándoles condiciones, digamos, de visión política para que puedan hacer. Debemos de aprovechar esa coyuntura. Entonces, hoy, este espacio, que precisamente hoy, 25 de julio, lo puede estar viendo mucha gente, es importante que lo digamos acá. Claro, claro, totalmente. Muchísimas gracias, Wilman, por tu aporte. Guadalupe tenía la mano levantada, no sé si quería agregar algo. Sí, hablando de esto de la economía social solidaria, empezó por decreto con el gobierno de Luis Guillermo Solís. El INA hizo un Centro Nacional de Formación Economía Social Solidaria que está ubicado en la zona de Los Santos. Otra zona muy parecida a Nicoya en términos de redes sociales, de comunitaria, ¿verdad? Una zona con cultura comunitaria. Pero hubo voces en contra de la política de gobierno y de Estado de economía social solidaria. Hay voces que no están muy felices con esto de la política de economía social solidaria y por eso sí hay condiciones de gobierno, condiciones, recursos institucionales para que esta economía social solidaria pueda llevarse adelante. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, por ley, tiene que conformar lo que se llaman los comités de enlace. Y en esos comités de enlace tienen que estar personas, representantes de sectores económicos. Sería muy importante que las organizaciones de economía social solidaria pudieran acceder a este comité de enlace y puedan definir ahí con otros sectores económicos cuál es la estrategia del Instituto Nacional de Aprendizaje para Guanacaste. Y es que el Instituto Nacional de Aprendizaje también aporta 15% de presupuesto INA a lo que es la Ley Banca para el Desarrollo. Y nosotros hemos estado trabajando fuertemente, de hecho, en las estadísticas INA, el INA responde de manera bastante importante a la atención a lo que llaman pequeñas y medianas empresas. Pero entonces, aquí el asunto es que hay que apropiarnos de los recursos institucionales. La economía social solidaria tiene que acceder a los recursos. Porque, y eso, para acceder a recursos, como dijo el compañero Matarrita, no se accede de manera individual, ¿verdad? No estaba hablando, sino que organizativamente, como te digo. Ese es el punto, ese es el punto. ¿Cómo las personas podrían, las organizaciones, cómo el país se puede beneficiar para que los recursos institucionales lleguen hasta donde estén? El señor alcalde decía ahora que él dudaba mucho, se preguntaba dónde estaban los recursos de Banca para el Desarrollo. Y no es la primera persona, me parece, no sé si me estoy equivocando. Un economista por ahí dijo que los recursos de Banca para el Desarrollo no estaban sueltos en los bancos. La banca nacional no está ejecutando los recursos de Banca para el Desarrollo. Pero además de que no se están ejecutando, también pasa por un punto de la economía social solidaria está madura como para acceder a esos recursos de manera que estos recursos nos lleven a consolidar esta estrategia de desarrollo. Estamos hablando de una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Muy diferente a la estrategia que tenemos actualmente. Entonces, que sí hay recursos institucionales,
que debemos organizarnos para poder acceder a ellos. Claro, claro. Muchísimas gracias. Yo sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría la siguiente pregunta. Vamos a ver, porque hemos estado notando que hay algunas cuestiones que son como propias de la provincia de Guanacaste, pero muchísimas otras van más allá, ¿verdad? Y ya son cuestiones de país, son cuestiones de gobierno, de diputados. Esto, por ejemplo, Banca de Desarrollo aprobado con éxito y se prometió muchísimo, pero como decía el alcalde y como decía Guadalupe, sabemos o se sabe, o la gente sabe que se está subutilizando, que no se están ejecutando como deberían ejecutarse. Hace un año el presidente fue a Nicoya a la celebración del 25 de julio precisamente y hubo habían protestas contra el presidente y él reaccionó un tanto, gritó y estas cuestiones, ¿verdad? Fue todo un escándalo y así. Me gustaría preguntarles, un año después de eso que pasó, un año después de todo ese revuelo, digamos, que fue muy puntual, ¿cuál es cómo ven ustedes al gobierno un año después? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se han acercado? ¿No se han acercado? ¿Qué ha pasado después de todo ese acto supuestamente patriótico? ¿Cómo se ha manifestado eso en acciones? No sé qué, Wilman tiene la mano levantada, no sé si quiere responder a esa pregunta o si alguien más se apunta. Flor, doña Flor, adelante, por favor. Y luego tenemos al alcalde. Doña Flor. Disculpe, tenía el Sí. micrófono apagado. Tranquila. Quería regresarme un poquitito, no sé si me lo permiten, antes de entrar a la última, esta última pregunta que usted hizo. Claro. Porque, digamos, del nivel nosotros de acá, del grupo de Mujeres del Maíz, se ha trabajado desde los movimientos y organizaciones aglutinadas en la común y bajo el paraguas de FEDEAGUA, porque FEDEAGUA en realidad ha sido una organización que es la que viene a apoyar a todos los grupos que caminan bajo el amparo de prácticamente de nada, porque el gobierno de la ayuda que nos da viene siendo mínima, pero con la ayuda de FEDEAGUA se ha ido caminando. Si nosotros vemos a ver acá, sí hay propuestas, se trabaja, digamos, estamos apostando al impulso del mercado local, como lo decía ahí la señora hace un momento, tenemos que volver a tener ese amor por la tierra, a trabajar, que eso era algo que se había perdido porque pues precisamente a los grandes empresarios y a las grandes políticas dirigidas al capitalismo, pues eso lo habían ido dejando un poco ahí rezagado, ¿verdad? Totalmente. Y en lo que respecta a la comercialización de las mujeres del maíz, estamos apostando a unirse en una cooperativa que se llama Cooperativa Ruta de Bebida Ecológica, Ecovida, y ellos lo están haciendo a través de unas alforjas solidarias, le llamamos. Para eso ellas ahorita se están afiliando para ofrecer los productos que vienen directamente del productor al consumidor, y evitar todo ese que llaman ahora, bueno, se me fue la palabra ahorita. Como los intermediarios. Van directo. Bueno, Sí, la exactamente, intermediación. todos los intermediarios, ¿verdad? No que van directamente. Entonces, ellas ofrecen sus productos sanos, sin productos químicos, orgánicos, y aquí entonces va directamente el derecho del productor al consumidor. Se elaboran las alforjas, cada alforja tiene diferentes precios, el consumidor elige cuál desea, apostando a llevársela hasta la casa. En eso estamos trabajando para sacar las mujeres del maíz, vendrían a comercializar y a ofrecerle los productos a Ecovida.
Claro. A Ecovida, y a través de Ecovida ellas irían a comercializar sus productos. Con el aspecto, si nosotros vemos acá el turismo en nuestra zona, pues no podemos hablar mucho ahí del turismo porque no se ha visto afectado, pero sí tenemos nosotros algunas poquitas familias por el lado de Rosario, el río Tempisque, que trabajan haciendo tours en sus lanchas, y sí, también se han visto afectados porque la gente ya no sale, no viaja, y ellos también están varados y están afectados económicamente. Esas personas han tenido, como quien dice, que reinventarse para... Sí hemos tenido iniciativas de algunas otras personas, ¿verdad? Para ver cómo se levanta el asunto económico en la zona. Por ejemplo, las mujeres del maíz, ellas se han organizado siempre con la ayuda de FEDEAGUA y la Común para formar una cooperativa. Pero mientras se forme esa cooperativa, porque a través de la pandemia eso se nos quedó un poco recagado, entonces estamos haciéndolo a través de Ecovida para poder comercializar los productos. Se ha empoderado a las mujeres, ¿verdad? Y se han recibido mucha capacitación de empoderamiento, se recibió mucho, se ha trabajado mucho con las instituciones de la mano, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, recibiendo subsidios para las capacitaciones, también con el INAMO. El INAMO ha dado mucho empoderamiento a mujeres, no solo a nivel de aquí, de las mujeres del maíz, sino a nivel del cantón de Nicoya, en Sámara, en las zonas costeras, todo eso. Y aquí pues el fin era trabajar, para trabajar el Ministerio de Trabajo. El año pasado se hicieron mesas de diálogo con las instituciones y se logró que a cada mujer se les diera un módulo para trabajar, para que trabajaran, por lo menos tuvieran un lugar decente donde trabajar, porque ellos no tenían, trabajaban en ranchitos que prácticamente ya se les estaban cayendo, y eso pues vino a trabajar. El objetivo era poner a trabajar los módulos en este año, está un poco parado, pero las mujeres, sin embargo, ahí van trabajando poco a poco para llevar a cabo y comercializar a través de Ecovida. Y así de alguna manera pues tenemos que algunos vecinos, con la ayuda de otros, se ha podido ir saliendo adelante. Con la última pregunta que usted hizo, el año pasado cuando el presidente vino, cierto que se dio ahí una protesta, gente desconforme con la situación, pero en realidad nosotros como mujeres del maíz, los grupos de FEDEAGUA en ese momento, nosotros no participamos de esa manifestación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos venido teniendo nosotros mesas de diálogo, hemos tenido agendas en la mesa que hemos venido trabajando poco a poco. Un poco lento, es difícil, sabemos que hay muchos entrabamientos, pero que hemos tratado de ir soltando, de soltar esos nudos que se vienen dando, ¿verdad? Después de la manifestación del 2018, que sí participamos nosotros porque tuvimos que levantar la voz porque en ese momento no se nos escuchaba, sí han habido avances, por ejemplo, se nos dio la pavimentación de 10 kilómetros de la ruta de la leche, y eso pues viene a ayudar también acá en todo el trasiego de lo que es toda la producción de la zona, ¿verdad? Claro. Del distrito tercero hacia Nicoya y a otros lugares. Se ha trabajado también en la ruta de la Mansión y en la ruta de Nosara, y apostando siempre a la economía social y solidaria, ¿verdad? Claro. Como lo decían ahí los compañeros, nosotros creemos que las empresas comunitarias y apoyadas por la economía social solidaria es una forma de fortalecer a todos estos grupos de personas que hoy tratan de salir adelante, claro, en medio de una pandemia que no permite en el sentido pues que las mujeres, y a través del gobierno pues se ha metido mucho miedo también, ¿verdad? Entonces a través del miedo se han quedado como paralizadas y no salen, pero sí hemos venido apostando con el gobierno y trabajando en mesas de diálogo
y por eso hasta ahorita no hemos tenido no vemos la diferencia que haya del año pasado ahora, porque seguimos sentando a las instituciones a la mesa. Y vamos a insistir siempre con Fede Agua y la Común para que esas instituciones se sienten a la mesa, escuchen a los pequeños grupos y apostarle a la economía social solidaria para que estas familias puedan salir adelante. Claro, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Flor, por ambas intervenciones. ¿Alguien le gustaría agregar algo sobre este tema en específico? Bueno, ¿qué ha cambiado desde, o si no ha cambiado nada desde la última vez que el presidente fue Nicoya? Guadalupe tiene la mano levantada. Y luego el alcalde. Bueno, ¿va a hablar quién? Sí, Guadalupe. Guadalupe, okay. Es que como vi que se fue, creí que iba a ir un toquecito y que regresaba, entonces tal vez primero... No, aquí estamos, pero si gusta Guadalupe y ya luego... Eso, genial. Claro, muchísimas gracias, Guadalupe, adelante. Sí, con respecto a la manifestación del año pasado, ahí no tengo posibilidad de hablar, pero escuchando a doña Flor, lo que podemos ver es que la forma organizada sí ayuda a las comunidades. Claro. Pero si lo vemos a nivel nacional y ya desde el punto de vista sindical, lo que podemos decir es que como sindicatos sí sabemos que este gobierno le ha cargado la crisis al pueblo y que no hay una visión solidaria de parte del gobierno para con las personas, sino que la crisis la pagamos por medio de la factura de electricidad, la crisis la pagamos por medio de la factura de internet, la crisis la pagamos con los salarios de los empleados públicos y los empleados privados. Sobre esa base están sacando adelante esta crisis. Y este gobierno no ha tenido mesa de diálogo con el sector sindical, sino que cuando vino la huelga más grande que ha tenido el país, la huelga liderada por el sector educación, contra el combo fiscal, se dio una manifestación de 1 millón de personas y este gobierno hizo una ley de las finanzas públicas que nosotros le llamamos el combo, que al día de hoy sabemos y ya es una certeza lo que el movimiento sindical decía, que esa ley no iba a servir para nada. Hoy es una certeza, no sirvió para nada. Vienen nuevos impuestos para el pueblo de Costa Rica, una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que busca la privatización de las instituciones de gobierno, estas instituciones que están para servir al pueblo y a las comunidades. ¿Qué sería de estas comunidades si no tuvieran el acceso al INA? ¿Qué sería de toda esta economía social solidaria si el INA fuera un ente que le contrata servicios a empresas privadas? Es lo mismo una contratación de servicios de formación a una empresa privada que si lo hiciera el INA directamente. Sabemos que no es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo porque la formación técnica profesional tiene una metodología que tiene 55 años, se llama la metodología Aprender Haciendo, que por cierto, tenemos que trabajar en que la metodología Aprender Haciendo, que lleva 55 años de ser desarrollada por el INA, sea reconocida como tal. Y para que esa metodología haya sido construida con las comunidades, tenía que ser una plataforma de gobierno, no podía ser una plataforma empresarial. Y es que una plataforma empresarial lo que busca es ganancia. Y una plataforma de gobierno lo que busca es servicio. Claro. Entonces, cuando el gobierno le empieza a comprar servicios de educación a las plataformas privadas, lo que sucede es que por el afán de ganancia, la plataforma privada no puede dar la calidad que sí da el gobierno, porque cuando el gobierno llega hasta comunidades distantes, Nosara, Sámara, allá el lado de Bejuco, entonces hay instituciones privadas que no van a poder llegar hasta ahí. Claro. Pero las que sí van a poder llegar hasta ahí, entonces va a ser la plataforma pública privada, y la plataforma privada se va a quedar en los centros urbanos. Claro. ¿Sí?
porque son estos los que le van a generar ganancia. Bueno, entonces de esto estamos hablando cuando hablamos de este gobierno, hablamos de una situación de no diálogo, de una situación de imposición de una estrategia, de posición de una política, que es una política que no está considerando las necesidades de las personas y que busca la privatización de las organizaciones, la privatización de las instituciones públicas o el deterioro y precarización de los salarios de las personas públicas, que al fin y al cabo lo que somos servidoras del pueblo. Y si las servidoras del pueblo tenemos un mal salario, ¿qué clase de servicio va a hacer? ¿Verdad? Claro, claro. Muchísimas gracias. Muy atinado a lo que está sucediendo últimamente también con este proyecto de ley de recortar salarios, este proyecto de el combo fiscal, digamos, que hoy nos damos cuenta de que para enfrentar una crisis fue el peor combo fiscal que se pudo aprobar por administraciones tributarias, por reducción en ingresos, por la cuestión de la regla fiscal, que la Contralora ya dijo que va a ser, esa regla fiscal va a hacer que le cueste al país muchísimo la reactivación y la recuperación económica, precisamente porque el sector público no puede invertir y no puede moverse con los recursos que ya genera. Pero bueno, nada, Guadalupe, muchísimas gracias. Don Armando, quería agregar algo sobre este tema. Sí, básicamente es lo siguiente. Yo, bueno, empezando con la economía solidaria, efectivamente me parece que hay buenos ejemplos que se están dando en Nicoya. Y efectivamente pasan por estas propuestas que ya doña Flor, don Wilmar han comentado, particularmente me parecen que son interesantes. Una es esta, la de las mujeres del maíz, el tema de la canasta o la alforja campesina, las mujeres de los viveros, los humedales. Estas propuestas que, como Wilmar describe, vienen de gente más sencilla, son importantes para promover, ¿verdad? Me parece que son un ejemplo interesante de encadenamiento. Sin embargo, también hay otro tipo de productores, ¿verdad? Que tienen que ver y se generan con turismos o procesos o compañías transnacionales, ¿verdad? Por decirlo así, aunque no nos guste mucho, también generan, ¿verdad? Y vienen a apoyar. Por ejemplo, eso que doña Flor dice, que el sector turístico en el Distrito Tercero no ha afectado tanto porque no hay un hotel ahí, no quiere decir que no haya afectado. Yo tengo muchos estudiantes que trabajaban en el sector turístico y que están ahí desempleados, ¿verdad? Entonces, luego, toda una serie de gente que vive alrededor del río, dando tours, etcétera, pues también se ha visto afectado. Entonces, que no esté un hotel o que no esté una gran inversión, no quiere decir que no haya una afectación importante por una actividad que se genera el tema del turismo, por ejemplo, que me parece que es muy importante rescatarlo, porque nuestra economía en ese distrito no está basada únicamente en el cultivo y en la agricultura. Realmente también hay otras cosas o tesoros que debemos de explotar o promover, como lo son el arte culinario, que sería para mí una de las, y sobre todo la riqueza cultural, que también es otra forma de promover. Luego, efectivamente, a mí me parece que esas estructuras solidarias hay que validarlas y sobre todo darles un gran apoyo. A mí he participado en dos eventos interesantes de alforjas campesinas y la propuesta de la cooperativa Ecovida, y me parece que es una iniciativa sumamente interesante que debemos de apoyar y promover, ¿verdad? Como para decir eso en el tema de economía solidaria, ¿verdad? Ahora, también hay otras iniciativas en otras partes del cantón que también pues son importantes y que también generan. Claro. Luego, bueno, particularmente yo desde mayo yo he visto que el gobierno tiene una actitud de apoyo, de escucha
a mí lo que me preocupa a veces, y es algo inclusive también para mí, para mi gestión, y lo pongo como ejemplo, no solamente es escuchar, sino ver cómo también gestionamos y acompañamos y solucionamos, ¿verdad? Ya hay un primer paso que es escuchar, claro, pero cómo acompañar y solucionar. Claro, cómo ir más allá de eso. Claro, porque una muestra de querer escuchar uno la puede tener, pero cómo acompañar un proceso de crecimiento, de apoyo, de solucionar, etcétera. Yo en la primera dama me parece que ha hecho una labor extraordinaria como enlace con la región Chorotega, y bueno, yo creo que hemos visto muchas acciones gracias al acompañamiento que ella brinda. En temas ejecutivos, me parece que ella es un buen ejemplo de esto que estoy diciéndoles. No es solo escuchar, sino cómo acompañar el proceso, claro, y apoyar, ¿verdad? Vamos a usar ese término para que las cosas salgan. Luego, la figura del presidente, ¿verdad? Y se ha visto en los últimos días asociada a este tema de pandemia. Todo el mundo critica al accionar en cuanto a las medidas, y nosotros pues no pasamos inadvertidos a esta crítica, claro, ¿verdad? En la línea que si es solamente resguardar el tema de la vida, ¿verdad? Con las propuestas de la autoridad sanitaria, o también hay que de algún modo acompañar y promover la economía, porque hay una realidad: nos mata el virus o nos mata el hambre. Y eso últimamente la gente lo está diciendo, y la afectación económica internacional es de medidas, es de grandes dimensiones. Y todavía no ha llegado la crisis, eso es lo peor. La crisis va a llegar, y eso es lo que nos tenemos que ver, cómo nos vamos a ir preparando. Entonces, bueno, yo creo que el señor presidente tiene que replantear también su estrategia en cuanto al acercamiento. Ahora hay que definir una serie de rutas y también ser consecuentes. Es decir, si él va a identificar qué es lo que va a apoyar y darle ese acompañamiento y priorizar. Porque efectivamente no se puede seguir tirando para todo lado, ¿verdad? Hay que ver cómo centrarse. Y en Guanacaste propiamente también hay que tener ideas concretas y ver cómo va a ser ese proceso de reactivación. Si es que van a dar apoyos al sector turismo, si es que la banca estatal va a apoyar las iniciativas y va a mejorar créditos o mejorar las situaciones de gente que está desempleada. Ver si también se va a promover otro sector, ¿verdad? Porque tenemos este sector turístico afectado, pero de ahí está el sector constructivo que podía haberse puesto a trabajar, el sector ganadero, el sector agrícola, y yo creo que veo pocas acciones en esa línea de promover la ganadería, la agricultura en este momento, ¿verdad? Y promover todas las cooperativas o asociaciones o grupos en torno a la ganadería o a la agricultura, que es algo a la que se le podría estar dando ahorita algún tipo de propuesta para poderlas apoyar. Muchísimas gracias, don Armando. Tal vez podríamos ir cerrando por acá. No sé si alguna compañera quiere agregar algo, o Wilman, no sé. Yo les agradezco un montón de nuevo el espacio. Creo que conversamos y compartimos ideas muy importantes. También me parece que una de las cosas que entiendo es que evidentemente hay una preocupación muy seria y muy aterrizada de lo que está pasando, y lo resumimos muy bien con la gente ocupa comer y la gente ocupa cosas básicas que resultaron en la economía tradicional, digamos que no resultó ser suficiente, resultó ser más bien débil, encadenamientos
que, como decía Guadalupe, no terminan de darle a la gente lo que, como esa cuestión como de su vida, ¿verdad? Nada más le dan como, le venden ese trabajo a empresas, hoteles, lo que sea, y hay una afectación importante. No sé si, Wilman, ¿querías vos agregar algo? Sí, decir que Guanacaste tiene cambios importantes, sobre todo desde la participación popular, porque desde hace un tiempo por acá hicimos el esfuerzo para generar un movimiento que tuviera capacidad de incidir. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo todos los procesos de articulación a finales del 90, de los años 2000, nuestra participación en la lucha contra el TLC, uh-huh, que nos permitió que Guanacaste dijera no, casi con el 70% de la votación. Uh-huh. Luego, después recuerdo cuando dijimos que los 25 de julio, hoy que estamos 25 de julio, nosotros dijimos el 25 de julio no es un día para bailar típico, es un día para protestar, porque la provincia ha sido abandonada. Y recuerdo la primera manifestación que hicimos un 25 de julio, que fue el 25 de julio del 2008, uh-huh, en donde caminamos una serie de personas, no nos dejaron llegar ni siquiera al parque de Nicoya, y luego dijimos el próximo año esto va a ser diferente, y el 25 de julio del 2009 hicimos una protesta de casi 4,000 personas que marchamos al parque y obligamos al presidente Arias a tener que atendernos, uh-huh, y recibir una proclama que entregamos ese día. Uh-huh. A partir de ahí nos acostumbramos a hacer feo, como nos decía alguna gente bonita de Nicoya, que lo que íbamos a hacer era feo, la gente de las comunidades aledañas y de algunos otros cantones de Guanacaste, uh-huh, pero logramos mantener una agenda. Uh-huh. Hoy en día hay un movimiento en Guanacaste popular que cada 25 de julio, días antes del 25 de julio, ya los gobiernos han tenido que acostumbrarse a tener que ir a rendirnos cuentas, uh-huh, juntos ese movimiento. Uh-huh, uh-huh. Este año es un poco complicado por el fenómeno que estamos enfrentando. Sin embargo, de manera virtual hemos estado teniendo una serie de espacios, uh-huh, en donde venimos evaluando qué pasó con la ruta de la leche, qué pasó con la ruta Vieja Mansión, qué pasó con toda la propuesta de economía social y solidaria. Uh-huh. Es decir, qué ha pasado con todas esas cosas que vienen en una agenda que le hemos presentado al gobierno y en donde exigimos resultados. Uh-huh. Y en donde sabemos que el 25 de julio es un día, entonces, porque si no hay cuentas, si no hay resultados, si no hay avances, entonces es el día para ir al parque a protestar, claro, y no debemos de tener miedo a eso. Claro. Entonces, hoy es importante este espacio para ratificar eso. Uh-huh. De los 25 de julio que hemos tenido en la historia, nacen las mujeres del maíz, nacen también otros, nace Covida, nacen muchos de esos procesos, porque nos hemos atrevido a salir a la calle sin miedo, incluso a que nos señalen, uh-huh, a que nos pongan. Hoy ya es una costumbre, ya en Nicoya prácticamente es una costumbre de protestar los 25 de julio. Uh-huh. Solo que en nuestro caso, nosotros no lo hacemos por protestar, tenemos una propuesta. Claro, una agenda. Venimos construyendo una propuesta, claro, y con base a eso trabajamos. Y no es cada 25 de julio. Todos los meses del año vamos dándole seguimiento a lo que hemos puesto en la mesa. Uh-huh. Y ahí vamos viendo los avances o los resultados. Y si hay que golpear la mesa, y lo digo así claramente, golpeamos la mesa también, uh-huh, para que se nos respete. Y ese movimiento ha crecido enormemente y yo creo que seguirá creciendo porque es una necesidad de un pueblo tremendamente abandonado. Uh-huh. Es decir, una provincia empobrecida, porque las políticas que han elaborado desde San José en realidad no nos han beneficiado a nosotros para poder hablar de una Costa Rica que integra a todo el mundo. Aquí hay, podríamos decir, una costa y hay una rica. La costa es esta costa pobre, y hay una rica, que bueno, al final no es tan rica, pero por lo menos está mejor que nosotros, que son esas provincias que viven en el Valle Central. Esa es la rica para nosotros. Y luego la costa pobre, que son estas 3 provincias costeras, y eso tenemos que saberlo trabajar y sobre todo construyendo un movimiento popular que tenga capacidad de poder incidir y poder hacer los cambios. Claro. Claro, muchísimas gracias, Wilmer, y me alegra mucho porque igual toda esa discusión que hemos estado teniendo y todos los problemas que tenemos como país y ustedes como provincia, digamos, solo se van a resolver precisamente cuando comenzamos a organizarnos y cuando comenzamos a movernos hacia eso. No hay otra, no hay otra opción.
yo creo que podríamos ir cerrando por acá. Ya llevamos un buen ratito conversando y creo que ha estado muy provechoso. Yo he aprendido muchísimo. Guadalupe quería... Ah, bueno, Lucía quería decir algo y luego Guadalupe. Adelante, Lucía. Gracias. Sí, yo quisiera, como a modo de reflexión y de cierre por mi parte, me parece que es un momento clave para, desde Guanacaste como provincia, mirarnos hacia adentro y ver todas esas cosas maravillosas que tenemos. Bien lo hemos estado comentando aquí con las diferentes compañeras y compañeros, porque siento que las últimas presidencias anteriores, incluso también puedo incluir las administraciones municipales anteriores, siempre han favorecido a las grandes empresas de turismo transnacional, ¿verdad? Tenemos el claro ejemplo en la zona norte de Guanacaste con Papagayo. Entonces yo creo que es un momento clave para pues mirar que ese modelo de turismo de masa pues no nos está sirviendo, porque hoy en día nos ha fallado, porque confiamos, incluso es interesante, porque el año pasado, por así decirlo, el flujo de dinero estaba dándose, pero este año así de golpe se paralizó y nos dejó con las manos vacías, con los bolsillos vacíos, con grandes, en verdad empieza a relucir todas esas carencias, todas esas necesidades, y creo que es un momento clave para que nosotros como provincia, como comunidades, inclusive también el sector comercio, quisiera también agregar que hasta ahorita se están empezando a organizar. Las cámaras de turismo antes no tenían esa necesidad de comunicarse, porque no habían como esas grandes necesidades. Ahora, como todos estamos así, hay esa necesidad de comunicar, de establecer estrategias y mirar hacia el turismo nacional. De verdad que eso es algo también, un potencial que tenemos y que también en la misma población costarricense, pues volvamos a inyectar esa, por así decirlo, esa energía de querer explorar más Costa Rica, porque este país es, o sea, estamos hablando de que es el país de Centroamérica donde más llueve, donde más agua hay, por lo tanto, más vida hay. Entonces, pues es una bonita oportunidad en ese sentido. Claro, Lucía, muchísimas gracias. Guadalupe. Y quería cerrar para, bueno, a felicitarnos por este territorio tan rico culturalmente. Guanacaste en realidad es el alma de Costa Rica, le da identidad a este país, Guanacaste. Tenemos toda la gente costarricense mucho que agradecer la anexión de Guanacaste a Costa Rica, y en esta anexión Costa Rica sale ganando. La gente, el pueblo de Guanacaste merece condiciones de vida, y esto no ha sido una preocupación de la política meseteña. La política meseteña no ve al Guanacaste sino para venir los 25 de julio. Sí, y invitarles a celebrar el 25 de julio en la marcha que tenemos mañana, 23 de julio. Tenemos la organización sindical del país está moviéndose. Mañana a las 9 de la mañana haremos una marcha vehicular, y esperamos que todas las personas se nos unan y que sea una marcha que le diga al gobierno de Costa Rica, al gobierno ejecutivo, pero también digo a la gente legisladora, a las personas, a las diputadas y diputados. Vean ustedes, hablando Guanacaste tiene la mayor cantidad de diputadas y diputados que ha tenido en la historia. ¿Cómo Guanacaste se ve beneficiada con esos diputados? ¿Ah? Entonces, necesitamos hacer una movilización responsable en términos
de esta pandemia que definitivamente existe y definitivamente no somos irresponsables para decir que vamos a ir a hacer algo sin cuidarnos, con mucho cuidado, siguiendo todo el protocolo de distanciamiento, máscara, guantes y todo el gel que queramos, pero vamos a salir para decirle a las personas representantes que las pusimos ahí que Guanacaste tiene una agenda, que el movimiento sindical tiene una agenda país y sentarnos en la mesa. Qué bonito que es cuando nos sentamos en la mesa y como dice el señor alcalde, sentarnos no solo para que nos escuchen solamente, la escucha solita no sirve, necesitamos incidir comunal, el movimiento sindical, el movimiento municipal, porque las municipalidades están agarradas de las manos, les están restringiendo presupuesto y toda la restricción presupuestaria a municipalidades y a instituciones lo que viene es a deteriorar la calidad del servicio a las personas. Entonces, mañana en la marcha, con mucho cuidado y con toda la protección del mundo, pero a salir a la calle a defender nuestros derechos. Muchísimas gracias Guadalupe por la invitación. Qué importante que con todo lo que está pasando, igual podamos organizarnos, podamos salir a lo que usted decía, reclamar los derechos, pero al mismo tiempo a estar con otras personas y a darnos cuenta de que si no nos unimos, si no nos organizamos, si no ponemos en común nuestros problemas, nuestras situaciones, no vamos a avanzar y no vamos a cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Me gustaría aquí cerrar, entonces les agradezco. Sí, don Armando, dígame. Bueno, a mí sí me gustaría decir, este 25 de julio, enviar un saludo a todo este país que nos está escuchando, que está atendiendo. Guanacaste, de verdad, es una provincia sumamente rica. Realmente, esta fecha no puede pasar inadvertida y la pandemia no puede opacar la festividad. Si bien es cierto lo que dice Wilmar, va más allá de una celebración estética de la identidad del ser guanacasteco. También es un momento para reflexionar mucho sobre qué es lo que queremos para esta provincia, cuál es la retribución que se merece esta provincia desde el gobierno central. Bueno, y nada que se merece, o sea, que le toca, ¿verdad? Que le toca como provincia, que le aporta muchísimo a este país. Entonces, yo creo que es importante que esta fecha, que el gobierno de igual manera rinda sus informes sobre lo que le corresponde a Guanacaste, más allá de lo que hace en Guanacaste. No es un tema de lo que nos dan, sino lo que nos toca. Realmente yo les envío un saludo. Son 196 años de anexión y de manera particular me alegra ser el alcalde de Nicoya, que es la cuna de esta anexión, de estos hombres y mujeres sencillas y visionarias que hace 196 años, por decisión propia, decidieron unirse a Costa Rica. Entonces, de verdad, desde Nicoya, un saludo próspero, solidario, de esperanza para todo Costa Rica y sobre todo para el propio Guanacaste, que necesita descubrir sus riquezas y reclamar lo que le corresponde. Claro, muchísimas gracias, don Armando. Y con ese mensaje tan importante del alcalde, cerramos entonces la conversación de hoy, el programa de hoy. Muchísimas gracias, don Armando, Guadalupe, Lucía, doña Flor y don Wilman, por supuesto, también por la organización. Les agradezco muchísimo y espero que no sea la primera vez ni la última que nos podamos conversar y conectarnos desde el Faro. Les agradezco muchísimo y muchísimas gracias. Pura vida. Hasta luego. Pronto.